A ver, ¿qué pasa cuando los mercados financieros, sí, los globales, de repente tienen que operar a ciegas? Bueno, justo esta semana nos tocó descubrirlo. Vamos a meternos de lleno en un momento de máxima tensión, donde la falta de datos clave creó literalmente una niebla de incertidumbre. Así que vamos a desglosar qué fue exactamente lo que pasó. Imaginen por un momento que el mapa que guía todas las decisiones económicas, piensen en los grandes bancos, pero también en las inversiones personales, de la nada, ¡pum!, se esfuma. Esa fue ni más ni menos la pregunta que atormentó a los mercados durante una semana que fue, crucial. Y bueno, la causa de todo esto, la respuesta, está en este número, 43 días. Así es, ese fue el tiempo que duró el histórico cierre del gobierno estadounidense. Y lo más loco es que aunque ya había terminado, sus consecuencias reales, las de verdad, apenas estaban empezando a golpear a los mercados. Ok, ahora sí, entremos de lleno al tema. Esta situación nos lleva a nuestro primer gran punto. Esa sensación de estar navegando completamente a ciegas en medio de una niebla súper densa. Y a esto los analistas le pusieron un nombre que la verdad le queda perfecto: la niebla de datos. Es que piénsenlo, es un periodo donde la información clave, esa que nos dice si la economía está sana o si se viene un problema, simplemente no está. Desaparece. Es como si fueras manejando en plena tormenta, de noche, y no tuvieras idea de dónde está la carretera. Y ojo, no estamos hablando de cualquier dato. No. Faltaban piezas críticas del rompecabezas económico. A ver, datos de inflación, tanto del consumidor como del productor. El importantísimo reporte de empleo, que nos dice cuántos trabajos se crearon. La tasa de desempleo. Imagínense que hasta las solicitudes semanales de ayuda por desempleo llevaban 7 semanas sin publicarse. Esto dejaba a la Reserva Federal, el Banco Central, en una posición, increíblemente complicada para tomar decisiones. Entonces la pregunta es, sin los datos oficiales, sin esos faros que normalmente guían el camino, ¿hacia dónde miró el mercado? Pues se desató una búsqueda, casi como de detectives, por cualquier pista, cualquier señal que pudiera dar una mínima idea del estado real de la economía. ¿Y la respuesta? ¿Saben cuál fue? Las empresas. Con los datos del gobierno totalmente apagados, los reportes de ganancias de las grandes corporaciones se convirtieron en el único faro de luz que quedaba. De repente, los resultados de una empresa ya no solo hablaban de su propio negocio, no, ahora eran como piezas de un rompecabezas gigante que todo el mundo trataba de armar para adivinar cómo estaba la economía en general. Y esto nos lleva a la primera gran pista que apareció, una pista que reveló una división muy profunda en el comportamiento de la gente. Me refiero a la batalla entre dos gigantes del comercio. Aquí lo que vimos fue un contraste brutal, y fue una de las señales más claras de toda la semana. Por un lado, tienes a Walmart, que se enfoca en lo básico, en lo esencial, y su acción alcanzó un máximo histórico. ¿Por qué? Porque la gente iba ahí a ahorrar. Pero por otro lado está Target, que vende más gustitos, más deseos que necesidades, y su acción se desplomó. Esto dibujaba un panorama muy claro, una economía en forma de K. ¿Qué significa eso? Que un grupo de consumidores todavía está bien, pero otro, mucho más grande, está recortando gastos por todos lados. Y la propia estrategia de Walmart, lo que ellos mismos dijeron, lo confirma. Su éxito se basó, tal cual, en ofrecer buenos precios en productos esenciales, justo en el momento en que la gente más necesitaba cuidar el bolsillo y decidir en qué gastaba cada peso. Y en la otra cara de la moneda, Target describió el problema a la perfección, una debilidad general en el gasto discrecional, o sea, en todo lo que no es estrictamente necesario. Y esa sí que era una señal de alerta para la economía, mostraba que la gente ya estaba empezando a cerrar la billetera. Bueno, dejemos el consumo por un momento y pasemos a la segunda gran pista de la semana. Y para esto nos vamos al mundo vertiginoso de la inteligencia artificial y la tecnología, de la mano del gigante de los chips, NVIDIA. A ver, NVIDIA, que es como el termómetro de todo el sector tecnológico, reportó ingresos en un solo trimestre de $57,000 millones. Es una cifra astronómica, un número simplemente masivo. Pero esperen, que eso no es todo.
esa cifra representaba un crecimiento del 62% en comparación con el año anterior. O sea, números espectaculares por donde se los mire. Con esos resultados, cualquiera pensaría que la acción se iba a ir a la luna, ¿no? Pero entonces, ¿por qué el mercado, al principio, no reaccionó con esa euforia que todos esperaban? Y aquí está el meollo del asunto. La acción estaba, como se dice en la jerga, valorada para la perfección. ¿Qué quiere decir esto? Que las expectativas eran pero tan estratosféricamente altas que cualquier cosa que no fuera un auténtico milagro se sentía como una decepción. Es un recordatorio brutal de que en el mercado la realidad siempre compite contra las expectativas. Entonces, ¿qué tenemos? Por un lado, señales confusas del consumidor. Por otro, expectativas extremas en tecnología. Bueno, esta combinación generó un efecto dominó, una onda expansiva de incertidumbre que se sintió en absolutamente todos los mercados. Y aunque hubo algunos momentos de optimismo durante la semana, la foto final era toda roja. Los principales índices, el S&P 500, el Nasdaq, el Dow Jones, todos terminaron en negativo. Un claro reflejo del nerviosismo que había en el ambiente. Pero esperen, porque el verdadero drama, el golpe más fuerte, no se vio en las acciones tradicionales. No. Como siempre pasa, cuando la incertidumbre reina, los activos más especulativos son los primeros en caer. Y vaya que cayeron. Miren esto, porque es la ilustración perfecta. Bitcoin, que venía de tocar un pico cercano a los $125,000, se desplomó, así en un abrir y cerrar de ojos por debajo de los 81,000. El resultado, una destrucción de valor masiva. Estamos hablando de que más de $1 billón, sí, con B de brutal, se evaporaron del mercado de activos digitales. Una verdadera catástrofe para quienes tenían su dinero invertido ahí. Ok, y con todo este panorama, pasemos a ver qué venía después. Porque después de una semana de estar prácticamente a ciegas, la siguiente prometía traer por fin algo de luz, algo de claridad. Y es que la semana siguiente estaba programada una verdadera avalancha de datos, todos esos reportes que estaban retrasados. Venía el índice de precios al productor, las ventas minoristas y, sobre todo, el dato de inflación PCE, que es el indicador favorito de la Reserva Federal para tomar sus decisiones. En otras palabras, el momento de la verdad, el momento en que por fin se iban a encender las luces, estaba a la vuelta de la esquina. Y todo esto nos deja con la gran pregunta en el aire. ¿Lograría toda esta nueva información por fin despejar la niebla y mostrar un camino claro para los mercados? ¿O sería todo lo contrario y revelaría que la tormenta económica era mucho, pero mucho más grande y peligrosa de lo que nadie se había atrevido a imaginar?